Quería compartir con ustedes un punto que mencionó un hermano creo que era japonés y estuvo muchos años y está todavía trabajando cuidando el tema de Chongpyon, de las ceremonias de Anzú y toda esta actividad. Y él contó su testimonio. Creo que es un líder japonés, pero vive en Chongpyon. Y él mencionó una cosa muy interesante. Dice que conoció el corazón de la Madre Celestial y entendió que en el corazón de Dios no existe la palabra perdón, porque Él siempre nos está amando. Y si uno realmente está bien atento a todo lo que dice la gente, uno va a ir descubriendo cómo Dios revela cosas muy profundas de su corazón, pero hay que estar atento a todos, a todas las cosas que se dicen e ir captando palabras que no las hemos escuchado antes. Esto es muy profundo, querido hermano y hermana. Esto es muy profundo. A mí me sorprendió que haya dicho esto porque lo había leído en otra parte y estuvimos nosotros en algunos puntos que compartiendo sobre esta naturaleza del perdón. Lo dijimos una vez, lo compartimos en un punto que él entendió que en Dios no existe la palabra perdón porque Él siempre nos está amando. Pero vamos a analizar esta parte. Él dijo que confesó sus problemas al reverendo Lee Gi-song, no sé si se escribe así, y él dice que lo perdonó sin cuestionar nada, ¿no? Entonces él confesó su corazón al líder de todo lo que es el tema de Chongpyon y dice que lo perdonó. O sea, él se colocó en la posición de representar a Dios escuchando su sufrimiento y dice que lo perdonó sin cuestionar. Él no sintió juicio cuando fue escuchado por el reverendo Lee Gi-song y a través de él pudo entender. Todo esto se abrió en su corazón, en su mente original se abrió esta experiencia, este entendimiento de que Dios no guarda rencor. ¿Se acuerda que nosotros lo leímos de Primera de Corintios? Que en Dios no existe rencor, no existe ningún tipo de sentimiento de revancha o de resentimiento hacia nadie. Entonces, que no exista la palabra perdón significa que en el amor de Dios, en su corazón, nos ve en cierta forma siempre de una manera original a cada uno de nosotros. Siempre cuando nosotros vamos arrepentidos o no vamos arrepentidos, o sea la situación que sea que estemos viviendo, Dios consigue ver siempre a nosotros como seres originales, consigue ver hacia adentro, consigue ver la naturaleza original que cada uno tiene. Por eso Dios siempre nos está amando. Es muy profundo esta experiencia, querido hermano y hermana. Si este hermano hubiera sentido un juicio, no hubiera descubierto la profundidad del amor de Dios, pero no hubo un juicio de nadie. Y fíjense ustedes que la mayoría de las personas que han tenido esta experiencia con Dios, especialmente aquellas que han experimentado una experiencia de casi muerte, hay muchos relatos ahora en el Internet de personas que han tenido experiencia de casi muerte por alguna enfermedad o algún accidente. Todas, la gran mayoría dicen: Dios no me juzgó, nunca me juzgó, pero yo mismo sentí el error que cometí cuando estaba en la tierra, y se produce un cambio radical en la vida de estas personas cuando vuelven, cuando los resucitan, cuando recuperan su cuerpo físico. Entonces sienten un caudal de amor. Entonces, ¿qué es lo que Dios puede sentir cuando nosotros cometemos algún error hacia Él? Es dolor. Los padres sienten dolor, sienten angustia en su corazón, sufren directamente por cualquier acción de sus hijos, pero no existe resentimiento. No hay resentimiento. Este es un reino del corazón de los padres muy profundo, demasiado profundo, y solamente se puede experimentar viviéndolo. No se puede explicar.
el reino del amor o del corazón no se puede explicar y enseñar a otra persona. Es como tratar de explicarle a alguien el sabor de una fruta que existe solamente en un lugar. Tú la puedes describir de todas las maneras posibles, la puedes dibujar inclusive, la puedes filmar con una cámara 4K para que sea lo más nítida posible, pero no va a entender el sabor que tiene. Hay que experimentarlo. Y el corazón de perdón, donde no existe perdón, señora Brigitte. El corazón de perdón, en el corazón de Dios no existe el perdón, no existe. Significa que cuando yo voy con un corazón de arrepentimiento por lo que he hecho hacia Dios, encuentro simplemente un abrazo caluroso de este Padre, como mencionó, creo que fue, alguien mencionó, no me recuerdo quién, como el hijo pródigo que vuelve y el Padre está simplemente esperándolo. Y todos sus ideales, todos sus corazones, vuelve otra vez a resurgir en su corazón hacia ese hijo, los ideales, los sueños, las esperanzas surgen de nuevo, frescos y con toda la energía y expectativa hacia ese hijo que retorna. Y no hay espacio ahí para yo te perdono, no existe. Simplemente surge en el corazón nuevamente los sueños, las esperanzas, los ideales de ese hijo que retorna. Entonces, ¿quién debe perdonar a quién, en el fondo? El único que debe perdonarse aquí somos nosotros mismos, internamente, por haber sido tontitos, por haber sido engañados, ¿no? Por haber sido ignorante, por haber caminado por ese camino, ignorante en el sentido de ignorar, ¿no? Haber ignorado el efecto negativo de mis acciones frente a otras personas. Pero de parte de Dios existe simplemente un abrazo caluroso de perdón. Y esto es muy importante, querido hermano y hermana, porque nosotros tememos a Dios, la ira de Dios, ¿no? Se educó para que el ser humano simplemente viera a Dios como un Dios de ira, ¿no? El Dios que está observando cualquier pequeña error, cualquier pequeña actitud negativa para ya castigarnos. Eso es una invención del demonio, realmente, ¿no? Que colocó a Dios como un ser al cual hay que temerle. La ley es absoluta, obviamente, la ley universal es absoluta y hay que seguirla porque si no la sigo, el que sufre soy yo mismo, pero desde el punto de vista de Dios simplemente emana de su corazón un amor absoluto, ¿no? Entonces, 1000 veces le pedí perdón, 1000 veces Dios está siempre igual, con el mismo corazón, con la misma esperanza, y como leímos nosotros en las preeminencias del amor, todo lo cree, siempre nos va a creer. Las 1000 veces que nosotros retornemos y que hayamos fracasado, aunque yo le esté mintiendo a Dios, estoy siendo hipócrita, estoy simplemente tratando de calmar mi conciencia y voy hacia Él, Dios me cree. En Dios no existe duda, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Ah? Entonces, ¿a quién estoy yo engañando? ¿A quién estoy yo tratando de hacerle ver algo que no es verdad? Hacia mí mismo, en el fondo. Y ciertamente, Dios obviamente debe tener alguna emoción que se produce al ver esta constante lucha, podemos decirlo, de este hijo e hija que trata de levantarse una y otra vez, pero fracasa una y otra vez por diferentes razones, por su propio engaño, por su propia mentira, por su propio error, un montón de cosas que pueden estar ahí mezcladas. ¿Qué es lo que surge? Claro que surge en el corazón de Dios una preocupación, ¿no? Y debe surgir también una pequeña duda, pero no es esa duda que uno tiene cuando alguien te dice que va a cumplir su palabra ahora y va a cambiar y no cambia. Ya en nuestro corazón ya no es lo mismo de antes. Una vez que a uno no le cumplen la palabra o no cumple lo que tiene que cumplir la persona, ya uno no confía. En el corazón de uno ya hay un espacio grande hacia esa persona, de dudas, de desconfianza. Y es profundo, porque eso se puede mantener hasta cuando lo veo después de 10, 15 años, vuelve esa imagen, esta persona no se puede confiar. No es verdad, esta persona no se puede confiar. Ya una vez me la hizo, siempre decimos así, una vez me la hizo, una vez nomás me la hizo, ya no puedo confiar.
Entonces la naturaleza del corazón de Dios a nuestro corazón, por el hecho que tenemos naturaleza caída, es muy diferente. En el corazón de Dios siempre existe la esperanza, la profunda y absoluta esperanza y confianza en nosotros. Siempre, siempre creo en ti. Entonces no existe la palabra perdón, como dijo este hermano, muy bien colocado en ese testimonio. Esa es una experiencia muy profunda porque abre un camino hacia Dios libre. Si nosotros descubrimos, si yo descubro este corazón de Dios, que siempre cree en mí, y que no existe la palabra perdón, sino que siempre confía en mí, entonces puedo simplemente concentrarme en mi propia naturaleza caída e ir trabajando desde adentro, pero siempre teniendo a Dios como amigo, como un aliado. Dios va a ser siempre mi aliado, va a ser siempre mi amigo que está junto en este camino y con quien yo puedo confiar 100%. Puedo confiar en Dios en todas estas etapas, pequeñitas etapas, ¿no? y luchas que voy teniendo, o grandes luchas que tenga, siempre Dios va a estar conmigo como un amigo, un confidente, alguien que yo puedo realmente confiar completamente. Cambia, querido hermano y hermana. En el mundo cristiano, especialmente, a Dios se le ve muy lejos. A Dios inclusive es un pecado pensar que Dios se puede involucrar en esos problemas personales que yo pueda tener. Es como quitarle su autoridad o su dignidad, trayendo a Dios a estos pequeños problemas personales que yo pueda tener. ¿No? Porque Dios es demasiado bueno, es demasiado bondadoso, no tiene nada que ver con el ser humano. Imagínense la perspectiva completamente opuesta. Pero nosotros estamos descubriendo que Dios inclusive no tiene el concepto de perdón, ¿no? Yo siempre te he amado, en el sentido original obviamente, no significa yo amo tu naturaleza caída. Dios ama la esencia, que es lo verdadero en nosotros. Lo verdadero de Javier es aquello que es original, que está dentro. Eso es lo verdadero, eso Dios lo ama absolutamente. ¿Ah? Y ama las veces que como ser humano original lucha para salir adelante. Eso es original. Todo lo que brota originalmente en el ser humano es original y Dios lo ama. Luchar para superar dificultades es original también, porque lucha, ¿no?, con dignidad es una naturaleza original. Tratar de salir adelante, superarse, tratar de no ser dominado por su propia naturaleza mala, ese deseo de ser mejor, Dios lo ama también. Todo lo que es original, todo lo que de alguna forma manifiesta una naturaleza digna, verdadera, eso es ahí donde Dios está confiando en nosotros, mirando ese aspecto de nuestra naturaleza original. Entonces, querido hermano, y aún puede Dios también nos ama al ver que nosotros muchas veces somos derrotados, pero en el fondo brota otra vez el deseo de levantarse, ¿no? Siempre que existe ese sentimiento de acercarnos a Dios, volver a Dios, Dios lo toma eso y puede siempre amarnos. Pero en el corazón de Dios siempre existe amor absoluto hacia el ser humano. Si no fuera así, no sería muy diferente de nosotros, querido hermano y hermana. ¿Ah? Entonces hay que cada uno tratar de sentir este corazón de Dios. Creo que ese es nuestro desafío personal, cada uno, sentir el corazón de Dios que siempre nos está amando. Y ahí hay juicio. Eso lo mencionamos alguna vez. Cuando yo veo que Dios me ama a pesar de todo y que yo he estado alejado de Dios pensando que soy indigno, que soy pecador, que soy demasiado poco valor para aproximarme a Dios, y cuando en realidad Dios me ama profundamente, ama todo lo original que yo tengo, entonces me doy cuenta de que soy yo quien tiene que cambiar la perspectiva, porque de Dios está siempre ahí. Entonces tengo yo que cambiar y tengo que descubrir ese corazón amoroso de Hanul Pumonim y compartir esto a la gente.
Nosotros estamos viviendo una vida solitaria por nada, querido hermano y hermana. Estamos perdiendo esa oportunidad de experimentar el día a día junto con Hanul Pumunín. Lo tenemos muy lejos todavía. Cada uno, por favor, piense en cuando hay problemas difíciles. Es ahí cuando uno puede medir la distancia que se tiene de mi corazón hacia Dios. Del corazón de Dios hacia acá está junto. Y está dentro, podemos decir, de nosotros. Pero cuando pasamos dificultades es un momento, cuando hay una prueba, cualquiera que sea, es un momento que usted tiene, si usted consigue mantener la objetividad en su vida, si usted no ha sido llevado por la emoción y no se pierden las emociones que surgen cuando aparece una dificultad, a veces nuestra emoción atrapa nuestro sentido común, nuestra capacidad de razonar, queda atrapado en la emoción, y la emoción por sí misma, por estar fuera del eje, nos confunde y nos hace ver las cosas muy mal, pero si usted consigue mantener su subjetividad, cuando estoy atravesando un problema, usted puede medir desde su corazón la distancia al corazón de Dios, desde su corazón, no desde el corazón de Dios, porque el corazón de Dios está siempre tocándonos. Pero ahí usted puede ver cuánta distancia usted tiene. ¿Cómo? ¿Se siente solo? ¿Siente que está cayendo en la desesperación? ¿Me estoy desesperando? ¿Siento angustia porque siento soledad? Y vaya comparando el corazón que usted tenía cuando estaba sintiéndose junto con Dios. Vea la distancia, se puede medir la distancia. Lo ideal es siempre, siempre, siempre mantener cierta estabilidad. Significa, siempre me siento en paz. Siempre siento de que los problemas ya no me abruman, los problemas ya no me dominan y no pierdo el eje, no pierdo el centro. Siempre veo a Dios en todas partes. Simplemente cierro los ojos y puedo sentir en el fondo de mi corazón la presencia de Dios. Aprovechemos, hermanos y hermanas, de medir la distancia. Esa es una forma de medir la distancia de mi corazón hacia Dios, no de Dios hacia mí, de mi corazón hacia Dios. ¿Cuánta distancia yo tengo todavía frente a Dios? Si hay una situación difícil que tengo que pasar y me siento en la silla mirando al horizonte, pensando todas las dificultades que van a venir por causa de esta dificultad, significa que todavía hay una distancia hacia Dios. Porque cuando está Dios, el creador del cosmos, querido hermano y hermana, cuando está Dios en nuestros corazones, siempre hay un sentimiento livianito. Siempre hay, la dificultad ya no es como antes, porque me encontré con Dios. Dios está trayéndome siempre paz, tengo paz en mi corazón. Porque Dios está conmigo, lo veo, lo siento en todas partes. Eso es muy, muy importante, porque si no, no es muy diferente de la forma como la gente siente a Dios solo en los momentos que está bien. Pero en los momentos que está mal, se siente solo. Entonces no es un Dios verdadero todavía, es un Dios imaginario tal vez. Cuando estoy bien, la sensación de estar bien me hace sentir a Dios. Pero cuando estoy mal, la sensación de estar mal me hace no estar con Dios, sentir que Dios no está. Entonces no es muy profundo, porque Dios está, siempre. Si usted piensa Dios dónde está, Dios está siempre. Muy cerca. El Padre dice que está tan cerca que no lo podemos ver, de tan cerca que está. Entonces el hecho el punto, si Dios está o no está, no se preocupe porque Dios está. El punto es nuestra sensibilidad y nuestra madurez espiritual para poder percibir su presencia dentro de nosotros. Entonces, cuando pase dificultades, analice bien si lo siente o se siente ya angustiado. Si se siente angustiado, trabaje en esa parte. Estoy angustiado, estoy triste, estoy angustiado, preocupado. Dios mío, no me abandone. Ya son palabras de falta de fe. ¿Alguna vez se lo han dicho? Dios mío, por favor, protégeme. Todo eso, analícelo. Es de alguien desesperado que siente a Dios distante, que Dios lo deja. Yo lo he dicho, querido hermano y hermana. Por favor, Dios, sentado ahí en el baño, por favor, Dios, no nos abandone en este momento. Eso es parte de todavía
entrenamiento en su relación con Dios, ¿no? Uno debería estar siempre muy pacífico, tranquilo, sabiendo que Dios está en todas partes, cuidando de todo. Entonces, vamos a leer, querido hermano y hermana, un pequeño trechito de el Choson-gyeon. Vamos a leer para poder continuar reflexionando. Esto está en la página 337, muy lindo también, sobre la vida de fe. Mientras seguía el camino de la voluntad de Dios, nunca pronuncié una sola palabra de queja. Fui encarcelado muchas veces, a pesar de no haber cometido ningún delito. Fui golpeado y sangrentado por los interrogantes, pero aún así nunca me quejé ni pregunté, Dios, ¿qué es eso? Los sirvientes pueden oponerse a Dios por 10.000 años, los sirvientes. Pero como hijo, yo nunca debería tomar ese camino. Cuando habla de hijos, somos nosotros también, querido hermano y hermana. Cuando el Padre habla como hijo, nunca pensemos solo el Mesías. El Mesías representa a nosotros también. ¿Ah? Cuando Él dice que los sirvientes pueden oponerse por 10.000 años, pero como hijo, yo nunca debería tomar ese camino, es nosotros también como hijos que debemos ser. Yo nunca, conociendo que Satán se opone a Dios, ¿cómo podría yo oponerme a mi Padre? ¿No es cierto? Aunque sé que puedo morir, he decidido que lo haré del lado de mi Padre. Ustedes también, luego de soportar todo tipo de dificultades y penas a lo largo del camino de la voluntad de Dios, seguramente tienen muchas cosas que quieren decirle a nuestro Padre Dios. Sin embargo, no decir nada es lo que nos hará grandiosos. Deben mantenerse caminando, no importa cuán miserable pueda ser el curso. Yo también he ido a través de él. Cuando marchen en el camino, no deben resentirse con nadie. Si sienten la necesidad de quejarse, es preferible que se preocupen acerca de lo que pasará a esta nación y al mundo, tanto como al camino de la voluntad de Dios. Esta es la actitud apropiada de los responsables por la restauración. Establezcan este estándar interno ante Dios. Vayan por el camino de la restauración con un corazón agradecido. Ya hay dos cosas que el Padre mencionó acá. No quejarse, que no significa no compartir con Dios algo, alguna preocupación. Voy a compartir contigo, Hanul Pumuni, lo que siento. Pero no me estoy quejando. Quejarse, para que vayamos entendiendo, es culpar a alguien. Me estoy quejando y estoy culpando a alguien. ¿Ah? Y es diferente conversar con Dios lo que estoy sintiendo. Hanul Pumonín, en este momento no soporto más. Estoy en el límite de mi tolerancia. Eso no es culpar a nadie. Estoy hablando desde lo que siento en mi corazón. Lo otro sería Hanul Pumonín, por culpa de esas personas estoy así. Por la circunstancia en donde me pusiste, no doy más. Estoy acusando inclusive a Dios. Para que nosotros veamos lo que es quejarse y conversar con Dios. Porque si no da la impresión, no se puede quejar, entonces no puedo conversar con Dios. Entonces hay una diferencia, querido hermano y hermana. Vayan por el camino de la restauración con un corazón agradecido, incluso en el camino hacia la muerte. Si van con un corazón alegre, fíjense lo que el Padre está traduciendo, un corazón alegre, Dios podrá ir hacia ustedes. Pero si van desanimados y lamentándose, entonces será Satán quien los siga. También en el caso para convertirse en mártires, si su motivación es ir al cielo, entonces terminarán en el lugar opuesto. Por lo tanto, si van por el camino de mártir, deberían ir con el deseo de liberar a Dios y salvar al mundo. El propósito de la vida de Jesús fue salvar al mundo, incluyendo al Imperio Romano. Es por eso que Él pudo amar hasta el soldado romano que lo perforó en la cruz. Él murió por el bien de Roma y finalmente el Imperio Romano se convirtió en la cuna del cristianismo. Si Jesús se hubiera quejado y lamentado en la cruz, Dios hubiese perdido la posición de reclamar a su Hijo y Satán lo hubiese reclamado en su lugar. Por lo tanto, aquellos que siguen la voluntad de Dios no pueden quejarse. ¿Se entiende, Kenji, a lo que se refiere con quejarse? Para que nosotros no nos confundamos y cerremos nuestra comunicación con Dios. No puedo quejarme. Es muy diferente a conversar con Dios.
lo que yo estoy sintiendo. No estoy, en la comunicación con Dios no acuso a nadie, ni a Dios, nunca. Pero yo abro mi corazón sobre lo que estoy sintiendo. Inclusive yo puedo decirle, Hanul Pumonín, tengo mucho resentimiento hacia esa persona, ¿no? Y me siento muy mal, no soporto. ¿Por qué no? No lo estoy acusando. Hanul Pumonín, esa persona es odiosa, es insoportable, no la aguanto. Eso es una queja. ¿Por qué no la cambia de aquí? ¿Por qué no la saca? Esa es una queja, tiene una diferencia grande, con conversar con Dios. Hacerse amigos de aquellos que se quejan es lo más peligroso. ¿Ah? Entonces nosotros, y yo muchas veces me quejo, sí, me quejo. Entonces hay que estar siempre uno cuidándose para que la queja, tenemos que tener mucho cuidado, querido hermano y hermana. La queja es algo muy peligroso y si nosotros no tenemos control sobre lo que decimos, nos hace sentir pesimismo sobre la providencia o sobre lo que estemos haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Si consigo escuchar a alguien que necesita quejarse, como una terapia, necesita quejarse, lo voy a hacer, pero siempre cuidando mi corazón, de que no sintonice con la misma frecuencia para que no me arrastre hacia abajo. Tenemos que tener cuidado. Yo puedo escuchar a alguien que se queja, pero el Padre dice aquí que es peligroso en el sentido del corazón, de que, por ejemplo, mire, hay alguien que tuvo una experiencia con otra persona, generalmente sucede mucho la familia, la pareja, uno de los dos, esposo o esposa, tuvo una mala experiencia con alguien, vuelve a casa y le dice a su cónyuge, esa persona es terrible, entonces contamina el corazón del esposo o de la esposa, y cuando el esposo o la esposa ve a esa persona a la cual le dijeron que era terrible, sin conocerla ya tiene un prejuicio. Y sucede muchas veces que al conocerla más profundamente resulta que no es tan negativa realmente, es decir, uno se da cuenta que es simplemente la experiencia que tuvo mi cónyuge. Por eso es que hay que tener cuidado. Y si podemos nosotros liberar a la persona para que pueda decir lo que siente, quejándose nosotros con nosotros, compartiendo con nosotros, podemos, sí, hermano y hermana. A veces hay una carga emocional tan pesada en el ser humano que necesita decir algo, ¿verdad? Necesita. El punto es no quedar en esa dinámica que envenena completamente el corazón. Me envenené el corazón. No hay posibilidad de cambiar mi actitud hacia esa persona. Estoy envenenado. Y envenené también a mi cónyuge. Y envenené también a mi familia entera. Por una herida, por un sentimiento muy personal. Y resulta que es una experiencia personal, porque otra persona ama mucho a esa persona con la cual yo estoy con esta herida. Es decir, es un punto de vista simplemente de una persona que tuvo una experiencia. Entonces la queja, que básicamente las quejas, querido hermano y hermana, tiene que ver mucho con las relaciones humanas, con las relaciones emocionales, más que porque alguien le pegó a otro. Si alguien le pegó a otro, es una actitud emocional también que hay detrás. Entonces la queja brota por alguna relación humana, alguna experiencia entre dos personas que causó un dolor a alguien, a una de las dos partes, o a ambas partes puede ser. Ambas partes quedaron con un dolor, un resentimiento, y ambos se quejan de ambos. Entonces el Padre advierte de que es un territorio peligroso, y si nos vamos tornando cada vez más maduros y sabemos administrar cada vez mejor nuestras emociones, vamos a tener esa experiencia de querer quejarnos de esa persona, pero no nos va a cerrar la posibilidad de volver a saludarla, volver a buscar otro enfoque, otra experiencia, ¿no? Otra experiencia con esa otra persona. Cuando el resentimiento tomó lugar, se cierran las puertas y ya no quiere más, no quiero saber. Me invitan a un lugar y me dicen, mira, esa persona va a estar allá, y yo digo, no voy. Simplemente porque va a estar esa persona allá, entonces ya mi corazón quedó envenenado. Y lo que queremos nosotros es parecernos a Dios. Queremos ser como Dios. Y Dios siempre, la preeminencia del amor, querido hermano y hermana.
en todos confía, no guarda rencor. Eso es lo que queremos llegar, la perfección de el amor que no se mueve, no se afecta por nada externamente. Cuando hay un sentimiento de haber sido herido, lo que debería surgir, señor Wolf, señora Brigitte, Kenji, Juan Carlos, que los veo acá, es compasión. Compasión. Es decir, consigo ver que la persona que actuó de esa forma, o pude haber sido yo también el que actuó mal, querido hermano y hermana, pero estoy en un entorno, estoy con un sentimiento tan orgulloso de mí mismo que no veo que yo mismo fui el que cometí el error. Puede ser muchas veces también que yo haya sido el que causó ese conflicto con la otra persona. Y más adelante me doy cuenta que yo cometí el error, pero soy tan orgulloso que no lo acepto y continúo atribuyéndole al otro el error. Entonces, lo que debería en nosotros surgir espontáneamente es empatía y este sentimiento, querido hermano, de ver compasión, ¿no? Compasión, de ver el sufrimiento que esa otra persona arrastra también en su propia vida. ¿Ah? Tal vez sí es una persona que causa bastante conflicto a otras personas lo dicen igual, lo mismo, pero uno tiene que ver más atrás. Es decir, de alguna forma tenemos que protegernos para que nuestro corazón no quede con resentimiento hacia nadie, ¿no? Antes de ir al mundo espiritual debo chequear que no exista ninguna persona con la cual yo tenga alguna barrera en el corazón, porque yo quiero ser como Dios, y Dios quiere que nosotros seamos como Él, con esas cualidades y virtudes de un corazón que ama a todas las personas. Cuando estén alegres, dice el Padre acá, cuando estén alegres, Dios se interesa en ustedes y pueden así entrar al reino del amor de Dios. ¿Ah? Entonces puse aquí yo, inspirar a Dios viendo la vida con una actitud positiva, ¿no? Entonces, cuando estamos alegres, Dios se interesa, pero no es que no se interesa, es una forma de decirlo. ¿Ah? Dios, pero hermano y hermano, uno naturalmente se siente bien cuando hay personas que son alegres. ¿Para qué estamos nosotros evadiéndonos? Cuando hay una persona alegre, naturalmente nosotros podemos sentirnos atraídos, ¿no? Y estimulados con una persona feliz. Pero cuando hay una persona permanentemente triste o negativa, entonces ahí es más difícil. Tal vez nosotros somos así, negativos la mayoría de las veces, y nos hemos acostumbrado a vivir de esa forma. Entonces, en la vida tenemos que chequear todos esos puntos. Todos esos puntos, chequear bien si estoy siendo demasiado negativo, si me he acostumbrado, y la familia se ha acostumbrado. Tal vez le voy a preguntar a mi hija que está aquí al lado tomando desayuno: Alicia, ¿soy así? Negativo, soy así, me va a decir que no, es porque ya nos acostumbramos. Pero si viene otra persona de afuera y le pregunto, tal vez va a identificar mi naturaleza negativa. Y si me dice sí eres negativo, me voy a enojar. ¿Ah? Si usted le pregunta a alguien que le diga la verdad sinceramente, ¿soy negativo o no soy negativo? Y la persona me dice sí eres negativo, y yo me enojo, significa que no quiero escuchar la verdad. No quiero escuchar la verdad. Ir chequeando todo, querido hermano y hermana. La pregunta es, ¿podemos vivir con alegría bajo cualquier circunstancia? Fíjense qué cosa asombrosa, hermano y hermana, si leemos nosotros el Jundoqué esto sin desmenuzarlo, nos vamos a perder todas estas claves para la vida de fe. ¿Podemos vivir con alegría bajo cualquier circunstancia? Y la respuesta tiene que surgir de adentro. Uno tiene que, en estos pequeños 30 segundos que estamos leyendo esto, uno tiene que hacer una revisión de sí mismo y ver si soy una persona que en cualquier circunstancia vive feliz, si vive realmente con alegría. La respuesta es, cuando tomen todo con alegría y agradecimiento, no lo guarden solo para ustedes mismos, más bien compartan su alegría y llévenla a todas las cosas de la creación, haciendo de ellas sus compañeros de esa alegría. Y yo lo extiendo esto para hacerlo más bonito, porque aquí parece que con la creación, con las personas, si hay un tesoro escondido que usted
lo descubrió, compártalo con los demás, compártalo esa alegría, comparta esa experiencia con otras personas. Es lo que estamos haciendo entre nosotros, compartiendo el tesoro escondido que ha sido el corazón de Dios que no conocíamos, ¿no? Y luego, más desafiante también es compartirlo con la gente de afuera, es un desafío que tenemos también, que es el testimonio, compartir las buenas nuevas con las personas que no conocen a Dios, pero entre nosotros también, compartir la experiencia. Su vida de fe, dice el Padre, fíjense ustedes, su vida de fe debe ser alegre y divertida. Y divertida. Todo el trabajo que hagan en el camino hacia la voluntad de Dios debería ser alegre. No es bueno que hagan cosas de mala gana o de manera forzada. Fíjense aquí, hermano y hermana, ¿cuántas veces hemos leído esto y no lo hemos captado? ¿No? 3 puntos aquí. Nuestra vida de fe debe ser alegre y divertida. Entonces uno puede pensar, ¿dónde el Padre ve diversión en este camino de la restauración? ¿Dónde uno puede sentirse feliz viviendo esta vida de fe? Hay que ver dónde está la diversión acá en el camino de la fe, querido hermano y hermana. Todo el trabajo que hagan hacia la voluntad de Dios debería ser alegre. ¿Dónde está la alegría? Ir a recaudar fondos, dar testimonio. Hay que descubrirlo eso. No es bueno que hagamos las cosas de mala gana o de manera forzada. Aquí nosotros nos quedamos, básicamente. Por lo menos en mi vida de fe, ha sido ir muchas veces porque me han mandado. Muy pocas veces, yo creo que solamente cuando entré en la iglesia el año 89, salía con bastante alegría a dar testimonio, porque sentía que podía encontrar a otras personas igual que yo, como era joven de 20, 21 años, y encontré como 4 o 5 jóvenes, pero era porque había alegría y confianza y tenía esa convicción, y la gente sentía esa convicción y venía con alegría también. Pero eso no lo podemos perder, querido hermano y hermana. Necesitamos nosotros volver otra vez a encontrar una alegría genuina en nuestra vida de fe. Creo que los jóvenes están trayendo esa alegría. Los jóvenes. ¿Ustedes vieron el clip o ese video de rap que hicieron los jóvenes de Estados Unidos? Hicieron un video muy interesante de rap, hablando de la hija unigénita, introduciendo estos conceptos en la música, y están dándole una dinámica diferente a la vida de fe, diferente a la nuestra, que es más seria, no es todo un camino muy serio, muy casi frío, podríamos decir, donde cada uno cuida su vida de fe. Ahora no, ¿ya? Entonces tenemos que volver otra vez a este espíritu. Si alguna vez se tuvo este espíritu en el comienzo de la iglesia, divertido, dice el Padre, querido hermano y hermana, hay que ser divertido, contar chistes, ser divertido, contar chistes, ser alegres, y nunca ir de mala gana o de manera forzada. No importa cuán difícil sea, no deberían tomar las situaciones como dificultades, sino como algo divertido de hacer. Esta actitud debería estar profundamente arraigada en sus vidas diarias. ¿Ah? Entonces, el Padre sabe muy claramente que el ambiente ideal para que la gente pueda vivir feliz y vivir una vida de fe feliz es con esta actitud, con este tipo de actitud. Yo creo que nosotros podemos partir encontrando esta alegría y esta paz interior, descubriendo a Dios primero, ¿no? Que Dios no es un Dios serio que está allá en el firmamento observando al ser humano listo para castigarnos. ¿Ah? Primero tenemos que chequear profundamente en nuestra mente original, en nuestra conciencia, cómo yo percibo a Dios. Si encuentro que Dios es un Dios distante, entonces no puede uno estar feliz de poder tener este amigo cercano con el cual yo puedo conversar. Si yo descubro a este Dios que está cercano y puedo conversar con Él y liberarme todas las veces que quiera y conversar con ese Canul Comunín, entonces va a brotar, creo yo, esa verdadera alegría en el corazón y libertad de sentir que Dios es el primero, y si Dios me perdona y si Dios no me juzga, entonces no hay nada más que nos pueda hacer sentir tristes, querido hermano y hermana. No me importa si aquel hermano o aquella hermana próxima o aquella persona, aquel líder se enoja conmigo. Dios me perdona.
Y Dios sabe la profundidad de mi sinceridad cuando estoy pidiendo perdón por algún error que haya cometido. Dios sabe, más que cualquier persona externa. Entonces, como Dios me perdona y Dios me ama y Dios está próximo, yo creo que ahí comienza a brotar en nuestros corazones la verdadera alegría, ¿no? Y felicidad de sentir que soy perdonado por Tanur Kumunin y que en realidad en su corazón ni existe el perdón. Ya me abraza, ya me abraza. Y entonces con esa alegría, yo creo que en ese camino va el Padre verdadero. No es una alegría de estar simplemente riéndose, ¿verdad? De estar riéndose por todo así muy superficial. Es una profunda alegría, lo que menciona el Padre aquí, una profunda alegría de sentirse perdonado por alguien que ni siquiera tiene el concepto de perdonar, ya me ama y me abraza en este camino de retorno a su corazón. He encontrado la libertad. Antes sentía que Dios estaba enojado siempre conmigo, estaba listo para castigarme y que vendrían maldiciones por los errores que cometo. Ahora descubro que Dios me ama, siempre me ha amado, ¿no? Entonces mi mente original ahora con esa confianza puede abrirse y encontrarse con ese Dios tremendamente empático conmigo y amoroso que está siempre queriendo abrazarme. Es otro enfoque en la vida espiritual, querido hermano y hermana. Han sido llamados a expandir sus experiencias en la comunidad, ¿no? Esta experiencia de encontrarse con el amor de Dios y el abrazo de Dios, he sido llamado a compartirlo con la comunidad de la hermandad cósmica. No es suficiente que sus familias vivan solas, vivan juntos 4 familias de 4 naciones bajo el mismo techo por al menos 3 años. No deberían considerar a sus hijos como sus hijos solamente. En la comunidad familiar deberían amar a todos los hijos como si fueran sus propios hijos e hijas. Deberían crear tales comunidades de familias y experimentar lo que Dios quiere disfrutar a través de la hermandad, ¿no? Entonces Dios quiere estar abrazándonos a cada uno y amándonos, querido hermano y hermana. Y para mí, sinceramente, el descubrir mi propia experiencia con Dios, eso ya lo he compartido mucho con ustedes, mi propia experiencia con Dios ha sido una base para mi vida de fe y para mí ha sido una libertad descubrir mi propia experiencia con Dios, señor Wolf. No importa que alguien me diga eso no es verdad porque es mi experiencia con Dios. Y es un territorio único y nadie puede decir no es verdad, porque nadie tiene esa autoridad. Ni Jesús, ni Padre verdadero, ni la Madre verdadera tiene autoridad para decir ese no es Dios. Nadie tiene esa autoridad. Cada uno tiene su propia experiencia, pero los parámetros son Dios es amor. Dios es la fuente de un amor que nunca ha cambiado hacia nosotros, querido hermano y hermana. La luz del sol, como dijo Jesús, ilumina sobre buenos y malos. Significa que Dios no discrimina a nadie. Eso está diciendo Jesús. El amor de Dios es como la luz del sol que ilumina sobre buenos y malos. Significa que el malo está recibiendo los mismos nutrientes del sol, del amor de Dios, los mismos nutrientes están ahí para él también, del malo, del muy malo, del terrible. El sol y el amor de Dios está iluminándolo de la misma forma, pero no está aprovechando, obviamente, porque no está viviendo en la forma correcta. Pero el amor de Dios está ahí. Cuando el malo se da cuenta de que ha tenido siempre el amor de Dios llegando ahí, no puede alimentarlo porque no está haciendo la dinámica que se necesita, pero está ahí. Cuando se da cuenta que el amor de Dios ha estado siempre ahí, surge inmediatamente un sentimiento de qué tonto he sido, qué pérdida de tiempo he hecho de mi vida haber vivido de esa forma. Y naturalmente quiere arrepentirse, se arrepiente. Todo el proceso es dentro de la persona. Dios, yo puedo sentir que está siempre en paz, en cierta forma, porque nunca dejó de amarnos. Dios siempre está en paz,
consigo mismo, en un sentido, obviamente, querido hermano y hermana, en un sentido del amor. En el corazón de Dios nunca existe, no he sido capaz de amar a este hijo malo, no existe eso en el corazón de Dios. Siempre fluye su amor inclusive dijo el Padre que Dios siente, ¿por qué no habré amado más a Lucifer? Inclusive, imagínense. Tal vez debería haberlo amado más a Lucifer. Hay una parte en el Johnson-Guion donde Padre menciona eso. Dios siente, aunque podría haber amado más. Y tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero él amó absolutamente, no tiene más. Dios se vació completamente sobre el ser humano y sobre toda la creación. Se vació, no hay más. Y por eso, pero en la conciencia de Dios existe este sentimiento de que podría, si hubiera un poquito más, tal vez yo hubiera podido darlo y las cosas hubieran sido mejor. Entonces, querido hermano y hermana, esa experiencia de encontrarnos con nuestro Hanul Pumonim, tu propia experiencia, querido hermano y hermana, es lo que Dios está esperando, que tú descubras tu propia experiencia con Dios. Ahora, en esta época, donde se habla tanto de la resonancia. La resonancia significa es tu resonancia, no la resonancia de otros. Voy a pedir prestada la resonancia de otro para hacer la mía. No, es tu propia resonancia, tus propias reflexiones sobre el amor de Dios, no el juicio de Dios. Ya hemos recibido todos los parámetros, querido hermano y hermana, para saber cómo es el amor de Dios. El amor de Dios no siente resentimiento, no guarda rencor. Si tienes tu experiencia con Dios y ves que Dios está enojado contigo, vuelves a comenzar de nuevo, querido hermano y hermana, porque Dios no guarda rencor. Ya tenemos los parámetros para ir identificando esto es verdadero, esto no. Tenemos que ir moviéndonos dentro de nuestro corazón y haciendo curvas donde están todos estos preconceptos de Dios. Tenemos que ir sacándole el quite a todo esto para encontrar el camino correcto donde podemos sentir este profundo amor que gente de afuera ha sentido cuando han tenido experiencias cercanas a la muerte. Dios les ha mostrado ese amor. Ellos han tenido esa percepción del amor de Dios que no es tan abrumador en cuanto a la cantidad de amor que Dios tiene para nosotros, que ellos quedan choqueados en sus vidas, totalmente choqueados. Nosotros somos hijos de los padres verdaderos, conocemos todo el mapa del corazón de Dios, pero nos falta la experiencia. Y es un desafío profundo porque son lugares más profundos todavía de lo que la gente puede imaginar del corazón de Dios, querido hermano y hermana. Tenemos que ir explorando más profundamente el corazón de Dios en nuestra propia vida. Si conseguimos nosotros superar tal vez ese miedo de sentir estoy siendo demasiado arrogante, pensando de que yo puedo explorar el corazón de Dios en un nivel que nadie todavía habla de eso, y yo voy a estar explorando eso, entonces nos detenemos. Pensamos que es demasiado eso para nosotros, pretender ir hacia adentro del corazón de Dios. Cada uno tiene que ir por ese territorio, querido hermano y hermana. Yo creo que Dios nos está esperando, quiere abrir su corazón para mostrarnos cómo Él se siente. Cómo Él se siente. En primer lugar, mostrarnos cuánto nos ama. Cuánto yo te amo, Wolf. Kenji, Juan Carlos, cuánto yo te amo. Primero, yo creo que esa es la primera bienvenida. Por eso la gente lo primero que siente es el amor de Dios, intenso. La gente de afuera se queda ahí, pero nosotros podemos, porque sabemos que Dios sufre, podemos explorar más profundamente. Dios te abraza como un padre que ha estado sufriendo, pero tiene amor para darnos infinitamente. Pero yo te conozco, Hanul Pumonim, que tú estás sufriendo, entonces yo puedo ir más adentro. No quedo satisfecho con ese amor maravilloso y lindo que Dios nos va a dar, que quiere darnos, como un papá que pasó hambre durante años y años, pasó hambre para juntar una fortuna o un dinero para comprarle un regalo a su hijo, y le regala ese regalo, y el hijo no queda un hijo que es consciente, no queda simplemente
oh, qué bueno, ¿no? No piensa simplemente en el regalo, se da cuenta del sacrificio que tuvo que hacer su papá. Nosotros igual, Dios nos va a amar y va a ser maravilloso, pero nosotros sabemos, Hanuk Pumunin, yo sé que tú atrás sufres y te agradezco tu amor, me siento feliz, pero yo quiero ir más adentro de tu corazón, quiero conocer realmente, realmente lo que tú estás sintiendo. Me muestra realmente tu corazón y Dios va a comenzar a abrir su verdadero corazón. Eso es hijo de piedad filial, que abraza a Dios y el regalo maravilloso del amor de Dios es un regalo que Dios nos da, pero no nos quedamos ahí hipnotizados, ¿no? y felices en ese nivel. Quiero ir más adentro y Dios va a poder mostrar quién es realmente Él en su corazón de dolor, de sufrimiento. Ese es el nivel que nosotros tenemos que llegar como hijos e hijas de Dios. Si podemos llegar, por lo menos ir penetrando un poquito más ese nivel, Dios no va a querer perder jamás a un Wolf, a una Brigitte, a un Juan Carlos, ¿no? Un Kenji que descubrió un poquito de su corazón. Dios no quiere perderlo por nada. Como dice el Padre verdadero, dijo una vez, cuando hay una persona muy próxima al corazón de Dios, Dios trata de cubrir los pequeños errores. Dios trata de no mirar los pequeños errores, porque lo que ha significado para esta persona acercarse a Dios tiene un valor tan grande que ese pequeño error que la persona está pasando, esa pequeña dificultad o duda, Dios hace como que no la ve. Entonces dice, Padre, siempre dijo Padre, estoy preocupándome de estar muy cerca de Dios, porque Dios cubre aquella otra parte que es una limitación de parte de Padre. Si tú descubres un poquito de Dios y Dios te revela algo, Dios no quiere nunca perder a esa persona, porque sabe lo que significa poder llegar hasta ahí, hasta ese nivel. Y si vamos más adentro, Dios realmente no quiere jamás dejar esa relación de corazón con ese hijo e hija que llegó hasta ahí. Pueden ser 1.000.000 de niveles hacia adentro del corazón de Dios, pero llegaste al primero, ya es una victoria tremenda, tremenda victoria. Al nivel 2, al nivel 3, de este espacio del corazón de Dios que solamente se abre para personas que no se quedan felices simplemente con el amor de Dios. Y las luces y los colores y todas las cosas que Dios quiera presentarnos, le vamos a agradecer. Qué lindo es todo, Hanuk Pumunin. La luz plateada de tu amor, el universo maravilloso, pero yo quiero ir allá. Yo quiero conocer realmente lo que tú estás sintiendo de verdad. Va mostrándome, allá yo quiero ir. Entonces Dios se torna con nosotros maduro, ¿no? Yo me torno maduro y Dios se comporta de una forma madura con nosotros también. Y eso es muy grande para Hanuk Pumunin. Bueno, querido hermano y hermana, muchísimas gracias, ¿no? Compartí esto que sentí muy importante para nuestra vida de fe, que Dios nos está esperando para abrazarnos a todos, y si Dios es quien nos ama y no existe el concepto de perdón, sino que Dios ya nos ama, no hay nada más. No hay nada más, querido hermano y hermana. Si otras personas me juzgan y me condenan, es su problema, pero mi Dios no existe el concepto de perdón. Él me ama tal cual como soy, pero Él quiere que yo cambie, Él quiere que yo vaya mejorando, pero Él me abraza. Y con eso ya es suficiente, es el combustible suficiente que yo necesito para vivir mi vida de fe. Y esa persona que piensa que Dios juzga, le voy a enseñar esta experiencia que yo tengo con mi Dios, con este Dios, para que también se libere y no le ponga esa carga a Dios como un Dios que juzga, porque Dios no juzga y no recuerda el pecado. Alguien que no tiene el concepto de perdón es porque no recuerda el pecado, señor Wolf. Si yo recuerdo el pecado de alguien, entonces no puedo perdonar. Para perdonar realmente, y perdonar en el sentido de que no recuerdo nada, tiene que existir este concepto. No existe, no recuerdo qué hiciste. Javier me estaba hablando, pero no lo recuerdo. Hanuk Pumunin, yo hice esto. Y Hanuk Pumunin va a decir, no recuerdo.
me estás hablando pero no recuerdo lo que hiciste. Deja eso, estás pensando, estás imaginando eso que hiciste. No imagines cosas, te va a decir Hanun Pumuy. No imagines cosas, estás imaginando. Vamos juntos. Y siempre hay un de aquí para adelante con Dios. Siempre hay un de aquí para adelante, no de aquí para atrás. Ok, querido hermano y hermana, le voy a pedir señor Wolf.